Los estudiantes de medicina. Esta historia es de allá del Guadalajara de los años 60 y es pues de la famosa escuela de medicina de aquí que se encuentra a un lado del hospital civil. El papá de un amigo, el cual es un médico ya retirado, en una ocasión comentó que en su juventud, durante su tiempo de estudiante, se decía que los jóvenes que querían ser médicos pasaban por muchas dificultades. Una de ellas era el estar expuestos a los cadáveres de personas para estudiar las partes, los huesos, su forma, medidas y funciones, etc. Y tenían que conseguir mediante la morgue local las partes asignadas para el estudio. Para esto se realizaba una solicitud, la cual no siempre era exitosa y en ocasiones solo les daban pedazos en descomposición que no les servían de mucho para realizar los trabajos en la clase sobre lo que el maestro les pedía. En algunas ocasiones, debido a la escasez de cuerpos disponibles para la donación de estudios de medicina, y no podían presentar nada, por lo cual no los dejaban ingresar a clase, pues el maestro era muy drástico y a veces tendría a ser un poco inhumano, y decía: si no tienen el material de estudio, es un desperdicio que ingresen a mi clase, solo vienen a robar mi tiempo y distraen a sus compañeros. Ya era conocido en la universidad de ser un maestro intransigente con una historia bastante larga debido a todos los años que llevaba de impartir esa clase ahí, y no había mucho que hacer. Varios de sus compañeros, al igual que al principio, pues no podían conseguir partes humanas tan fácilmente, y después comenzaron a tener todos los días el material para ingresar. Incluso había veces que compartían con él algunas partes para tomar la clase. El maestro, sin más que objetar, le daba la clase, pero en cada clase siguiente solicitaba partes del cuerpo un poco más difíciles de conseguir. Algunos compañeros ya tenían una especie de convenio con el personal de la morgue para que mediante de alguna generosa propina que se les apartara una de las piezas para la clase que iban a tener. Por ello, fue un poco más sencillo que empezaran a cumplir con todas las piezas que les pedía el maestro para las clases. Otros, que eran de una economía más limitada, constantemente batallaban para solamente poder conseguir las partes que económicamente podían ofrecerle mediante una propina al encargado, y regularmente ya no servían para la práctica debido a la descomposición. Comenta él que fue un viernes en particular cuando ingresaron y les dijo que el día lunes comenzarían a estudiar un cráneo, y para ello, como era lógico, necesitaban traer el material de estudio. Algunos de sus compañeros le dijeron que verían la posibilidad de ayudarle a completar para la cuota de la morgue y conseguir algo para la clase, pero era obvio que sería muy complicado y que primero asegurarían su material para poder entrar a la clase. Él comenta que uno de sus amigos, que también era de bajos recursos y obviamente pues le batallaban bastante para el dinero, casi de un mes a otro empezó a verse más favorecido económicamente, y tanto que llegó al grado que constantemente invitaba a los amigos a comer o a tomar alguna bebida. Nuestro amigo doctor platica que aquel mismo viernes fue con sus amigos a beber y se sentía bastante preocupado por la situación de que no tendría el material para la clase y ya había tenido varias faltas, entonces sería un problema al final. Durante toda la estadía se hizo muy notorio que estaba bastante preocupado por la situación, y aquel amigo, que empezó a tener una situación económica mejor, se acercó bromeante a decirle de que se preocupaba, que él lo ayudaría de una forma u otra, conseguiría el material. En aquel momento nuestro amigo doctor solamente se rió y dijo sí, claro, y se sintió bastante deprimido, por lo cual decidió retirarse de la fiesta. Dice que aquel amigo lo alcanzó en la puerta de donde se encontraban y le comentó: en serio, te voy a ayudar a conseguir las partes. Nos vemos en mi casa en 2 horas. Ahí te veo para explicarte qué es lo que vamos a hacer.
Nuestro amigo el doctor se quedó muy extrañado por la situación y pensó que tal vez irían a sobornar por la noche a alguien de la morgue para que les apoyara a conseguir las partes. Así que accedió a encontrarse 2 horas después en su casa. Comenta el doctor que cuando llegó ya se encontraba su amigo afuera en un vehículo. Le dijo: súbete, vamos a ir por tu cráneo. Con bastante ironía, nuestro amigo el doctor iba un poco escéptico. Pensó que tal vez solamente conseguiría el de él y lo dejaría como una promesa ayudarlo a conseguir el suyo. Durante su transcurso le confesó que él era el que conseguía las partes a la mayoría de todos sus compañeros del salón y que realmente les cobraba una cantidad por hacerlo. Aquel doctor se quedó muy asustado y asombrado de la situación, ya que le pareció bastante extraña cómo se lo estaba platicando. Su compañero solo le dijo: no te asustes, yo no los mato, ya están muertos cuando yo llego. A lo cual todavía desató un poco más de preguntas sobre la situación. Su amigo le comentó que se había dado cuenta que era más fácil que un cuerpo que nadie reclamaba fuera destinado a una fosa común que destinado para el estudio de la medicina. Así que llegó a un pequeño acuerdo con uno de los panteoneros locales, el cual le avisaba cada que llegaba un cuerpo recientemente o fresco, sobre todo para el área de la fosa común. Era tanta la necesidad de concretar la clase que desafortunadamente no veía otra solución para poder llevar el material y presentarlo. Dice que de repente llegaron a la entrada de un panteón en la cual había un hombre ya esperándolo. Abrió aquel portón y entraron los dos caminando. Nuestro amigo doctor solamente recuerda que aquel hombre dijo: ¿ya sabes dónde están, verdad? El amigo le respondió que sí y solamente empezó a apresurar el paso. Nuestro amigo el doctor decía que iba con mucho temor caminando entre las tumbas, ya que todo era tan extraño, pero también era la única oportunidad que tenía para poder presentar su trabajo, así que decidió permanecer callado y dejar que todo siguiera su curso. Durante el camino, su amigo le decía que tuvo que valerse de esta estrategia, obviamente para poder concretar la clase y también para obtener un recurso económico que no tenía. Más aparte sabía que sus compañeros pagarían bien por llevarles la tarea ya hecha. Después de unos metros de caminar durante aquel cementerio, llegaron a un lugar donde se encontraba una gran tapadera de madera y lo que pareciera ser un hoyo. Su amigo se acercó a aquella tapa, la levantó y le dijo: mira, escoge el que más te guste. Estaba llena de cadáveres aquella fosa. Él saltó como si nada y empezó a mover un cadáver y otro, buscando el que se sintiera un poco más fresco. Nuestro amigo el doctor solamente se quedó pasmado, diciendo que no podía creer que de verdad estuviera sucediendo eso. Le dice: no te preocupes, yo ya te enseñé dónde puedes conseguir las partes que tú necesites. Si quieres yo te la vendo, o si quieres puedes tú venir a surtirte. Le dijo: así que toma el que gustes, córtalo, cercénalo y llévatelo porque tenemos poco tiempo. El doctor comentó que su amigo le arrojó una bolsa con herramientas, entre las cuales había varias para hacer el corte rápido y sencillo. Al ver que su compañero empezó a hacer el corte, él decidió hacer lo mismo, ya que sabía que no habría otra oportunidad para hacer eso. Al paso de unos minutos, su amigo empezó a reírse y a hacer bromas con un cráneo que había encontrado. Bromeando, empezó a decir que ese cráneo le serviría para su tarea y que tenía unos dientes tan buenos que hasta probablemente le invitaría un hueso y un plato de habas bien secas para que las pudiera morder con aquellos dientes. Terminemos la tarea y nos echemos un platito de habas, te voy a regresar. En ese momento nuestro amigo vio que arrojó aquel cráneo fuera de aquel agujero, a la par que salía de él, diciendo: una vez que pase la tarea y nos comamos un platito de habas, lo devuelvo para terminar todo esto.
Nuestro amigo el doctor solamente trató de tomar el primer cráneo que vio, lo cortó, diciendo que también lo devolvería en cuanto terminara su trabajo. Se persinó y salió de aquel hoyo. El lunes, en la escuela, todos presentaron sus trabajos y fue algo muy excepcional, debido a, obviamente, pues que todos, o por lo menos la mayoría de la clase, cumplió con el material solicitado por el profesor. Comenta el doctor que recuerda que al finalizar las clases su amigo todavía seguía bromeando acerca de los dientes de aquel difunto mientras intentaba darle a morder una haba. Nuestro amigo el doctor solo se acercó a él discretamente y le comentó que recordara devolver el cráneo lo antes posible, ya que pues no era para lo que lo habían llevado a la escuela. Él siguió bromeando y le dijo que no se preocupara, que claro que sí, y que después lo veía. Esa misma noche el doctor llegó de nuevo con aquel velador en aquel cementerio, diciéndole que venía a devolver lo que había utilizado, y le dijo que pasara si ya sabía dónde se encontraban los demás. Pásele, doctorcito, ya sabe dónde. Rápidamente entró y caminó entre las tumbas. Al llegar hasta aquel lugar donde almacenaban aquellos cuerpos para enterrarlos, y quitó aquella losa que tapaba aquel agujero, sucedió algo increíble. Su amigo estaba dentro de aquel foso, muerto, con un pedazo de hueso como de fémur en la boca, y alrededor un puñado de habas. Cerca de él decía que había una nota que decía: aquí está el hueso que querías morder y las habas, ya déjame en paz, por favor. Nuestro amigo se quedó tan asustado que salió corriendo de aquel lugar, diciéndole al velador lo que había sucedido, que estaba el otro compañero que venía por partes ahí adentro del hoyo muerto. El velador se quedó muy asombrado, diciendo que su amigo no había venido en todo el día. Desde aquella vez que llegaron los dos, él no había regresado. Él le dijo que estaba ahí en aquel lugar muerto y salió corriendo de aquel cementerio. A los pocos días publicaron que había fallecido su amigo de maneras poco regulares en la interpretación de la búsqueda de partes para la escuela que les habían solicitado, a lo cual empezaron a hacer algunas investigaciones tratando de hacer un poco menos exigentes los requerimientos del maestro, llegando a la conclusión que por la desesperación que sentía de conseguir partes y no haberlo logrado, tal vez había caído en la fosa común y había muerto. Todo esto tenía mucho sentido, pero decía nuestro amigo el doctor que cómo explicaban que hubieran encontrado precisamente a su amigo muerto con un hueso en la boca y un puñado de habas, y sobre todo aquella nota, la cual, de no haber sido porque él mismo la vio en ese momento, no lo hubiera creído jamás.